Siguiendo con la clasificación de obligaciones sujetas a modalidad, corresponde el estudio de las obligaciones modales. Las obligaciones modales son tan excepcionalísimas que lo único que a mí me interesa de ellas es que ustedes sepan y recuerden lo que es el modo. El modo no es otra cosa que una carga que se le impone a quien se le otorga una liberalidad. A ver, ¿dónde podemos encontrar liberalidades? En los testamentos. La gente prácticamente no testa. ¿Dónde más podemos encontrar liberalidades? En el contrato de donación. La gente prácticamente no hace contratos de donación reglados por las normas del Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, va a ser muy difícil que en la profesión ustedes se puedan encontrar con un problema de obligación modal. Por lo tanto, aquí solo me interesa que ustedes sepan qué es lo que es el modo, para que lo distingan de la condición. Porque la condición es un hecho futuro incierto del que depende que nazca o se resuelva un derecho. El modo es una carga, es un soporte que debe, o sea, que una persona tiene que, digamos, recibe, o que una persona recibe por el hecho de habérsele proporcionado una liberalidad o un beneficio. Por tanto, nos vamos a ir derechamente a las obligaciones a plazo. El plazo, ¿qué es? Es el hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho. A diferencia de la condición, el plazo no es un hecho incierto, sino por el contrario, es un hecho plenamente cierto. Los elementos del plazo son la futuridad y la certidumbre. Y la certidumbre es lo que diferencia al plazo de la condición. Los plazos pueden ser determinados o indeterminados, fatales, no fatales, expresos, tácitos, convencionales, legales, judiciales, continuos, discontinuos y suspensivos y extintivos. ¿Cuál es el plazo determinado? Aquel que se sabe cuándo va a ocurrir, es decir, el hecho que lo constituye. Por ejemplo, ¿cierto? Cuando de alguna manera en el contrato ponemos la cláusula siguiente: el precio de la compraventa se pagará el día 30 de septiembre del año 2020. En cambio, el plazo es indeterminado cuando se sabe que el hecho va a ocurrir, pero no se sabe cuándo. Aquí está el día de la muerte de una persona. Todos sabemos que vamos a fallecer, pero no sabemos cuándo. Ni sabemos si será o no de COVID-19. El plazo es fatal cuando por su solo cumplimiento se extingue irrevocablemente un derecho. Y el plazo es no fatal cuando, no obstante estar vencido el plazo, puede ejercerse todavía válida y eficazmente el derecho. Es decir, este plazo todavía está vigente en tanto no se acuse la llamada rebeldía correspondiente. ¿Cómo distingo un plazo fatal de un no fatal? Por las expresiones en, dentro de y otras de similar categoría. Ahora, lo importante es tener claro que en materia procesal la gran mayoría de los plazos son fatales. Por lo tanto, el recurso de apelación que debe ser presentado tratándose de una sentencia definitiva dentro de los 10 días siguientes a su notificación, si es presentado el día 11, extemporáneo. Por lo tanto, los derechos en los plazos fatales se extinguen irrevocablemente por su vencimiento, por la llegada del plazo. Por ejemplo, el pacto de separación de bienes que sustituye a la sociedad conyugal debe otorgarse por escritura pública y además debe subinscribirse al margen de la inscripción matrimonial dentro de los 30 días siguientes. La sociedad de responsabilidad limitada
debe inscribirse su extracto dentro de los 60 días siguientes. La sociedad por acciones debe inscribirse dentro del plazo de 30 días siguientes. Plazo fatal. Plazo expreso. El plazo expreso es aquel que estipula las partes. El mismo ejemplo. El precio de la compraventa deberá pagarse el día 30 de septiembre del año 2020. En cambio, el plazo es tácito, aquel que se denomina indispensable para cumplirlo. Es decir, aquí no tenemos una fijación clara y precisa del término, sino que de alguna manera este plazo está dado por la naturaleza de la obligación o principalmente el necesario para que ésta pueda llevarse a cabo. El plazo puede ser convencional, y es convencional cuando las partes lo estipulan. Es legal cuando lo establece la ley, y es judicial cuando lo fija el juez. ¿Cuál es la regla general? Los plazos convencionales. Los plazos legales son excepcionales en materia civil, pero podemos dar desde ya ejemplos. Los plazos de prescripción son plazos legales. Los plazos de la prescripción adquisitiva ordinaria, 2 y 5 años. El plazo de la prescripción adquisitiva extraordinaria, los 10 años. El plazo de prescripción de la acción ordinaria, extintiva ordinaria, 5 años. La ejecutiva, 3 años. Donde los plazos legales son abundantes es en materia procesal. Plazo para oponer excepciones dilatorias, plazo para contestar la demanda, plazo para replicar, plazo para duplicar, plazo para objetar documentos, plazo para presentar lista de testigos, plazo para deducir recurso de apelación, plazo para deducir recurso de casación en la forma y en el fondo, plazo para deducir recurso de nulidad en materia procesal penal o procesal laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, los plazos judiciales son muchísimo más excepcionales. A ver, ¿qué dice la ley? No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designen, señalar plazo para el cumplimiento de una obligación. Solo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros sobre cuya inteligencia y aplicación discuerdan las partes. Por lo tanto, no le corresponde al juez la fijación del plazo. Al juez solo le corresponde interpretar los plazos vagos u oscuros, pero no su fijación. Sin embargo, en hipótesis muy excepcionales, el juez puede fijar un plazo, como ocurre, por ejemplo, cuando en juicios de arrendamiento, juicios de precario o reivindicatorios, el demandado solicita plazo para retirarse del bien que ocupa y el juez le puede fijar ahí algunos días. O sea, el juez en el fondo es el que va a fijar el plazo previo a un eventual lanzamiento. Los plazos pueden ser continuos o discontinuos. Continuo es el plazo que no se suspende durante los feriados, o sea, corre ininterrumpidamente, dicho en lenguaje simple, 24/7. En cambio, plazo discontinuo o de días hábiles es aquel que se suspende durante los días feriados, por ejemplo, los domingos. Plazo suspensivo es el que marca el momento desde el cual empezará el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación. En cambio, el extintivo es aquel que por su cumplimiento extingue un derecho y la correlativa obligación. Vamos a estudiar los efectos del plazo y para ello vamos a distinguir plazo suspensivo y plazo extintivo. Y a su vez, tanto en el plazo suspensivo como en el extintivo, vamos a subdistinguir el estado en el cual se encuentra el plazo. Y el plazo puede encontrarse solo en dos estados, pendiente o cumplido. El plazo, a diferencia de la condición, jamás, repito, jamás está fallido. Veamos entonces el plazo suspensivo pendiente. Cuando el plazo suspensivo está pendiente, el derecho ha nacido, pero no es exigible.
O sea, la obligación no es actualmente exigible. Por ejemplo, el precio de la compraventa se pagará el 30 de septiembre del año 2020. ¿Tengo el derecho a cobrar el precio? ¿Tengo derecho al precio de la compraventa? Sí, mi derecho nació. ¿Puedo cobrar hoy, 25 de abril de 2020, este precio de compraventa? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la obligación no está exigible, pues hay un plazo suspensivo. ¿Cuáles son las consecuencias de lo anterior? A. El acreedor no puede demandar el cumplimiento de la obligación, porque la obligación, insisto, no es actualmente exigible. 2. Si el deudor paga pendiente el plazo suspensivo, está pagando lo debido. Y si está pagando lo debido, no tiene derecho a pedir devolución, restitución o reparación, porque el pago anticipado simplemente implica una renuncia al plazo. C. El acreedor a plazo igualmente puede impetrar medidas conservativas. Esto no está en la ley, pero si esta facultad se le otorga al acreedor condicional bajo condición suspensiva que no tiene derecho, con mayor razón se le tiene que reconocer esta prerrogativa a alguien que sí tiene derecho, como es el acreedor a plazo suspensivo. Y letra D, el derecho y la obligación a plazo se transmiten. ¿Por qué? Porque la regla general es que los derechos y las obligaciones incorporados en el patrimonio de una persona natural se van a transmitir a sus herederos. Plazo suspensivo cumplido. La obligación del deudor pasa a ser actualmente exigible, por lo que empieza a partir de ese momento a correr la prescripción, y la obligación puede extinguirse por compensación legal. Es decir, estamos el día 30 de septiembre del año 2020, llegó el plazo, nosotros al día siguiente podemos iniciar las acciones de cobro de ese saldo precio y al mismo tiempo comienza a correr el plazo de prescripción si es que yo soy negligente en el cobro de ese saldo de precio. Efectos del plazo extintivo. Vamos a distinguir plazo extintivo pendiente, plazo extintivo cumplido. Pendiente el plazo extintivo, el acto jurídico produce todos los efectos como si fuere puro y simple. Por ejemplo, celebro un contrato de arrendamiento con relación a una oficina por el plazo de 5 años. Bueno, durante esos 5 años, el contrato va a producir los efectos que son propios de esa categoría contractual. Ahora, plazo extintivo cumplido, se extingue el derecho. Y se extingue, ojo, por el solo ministerio de la ley, sin efecto retroactivo, es decir, solo hacia el futuro. Consecuencialmente, terminó el contrato de arrendamiento el último día de los 5 años, se extinguió el derecho del arrendatario a seguir ocupando el inmueble. Y por lo tanto, tendrá que restituirlo extrajudicialmente o judicialmente a través de los procedimientos que la ley estatuye. ¿Cómo se puede extinguir el plazo? El plazo se puede extinguir por 3 causales o motivos. Primero, por su cumplimiento o vencimiento, lo más normal y no requiere mayor explicación. ¿Cuál es la idea aquí? El plazo siempre llega. 2, por la renuncia al plazo. Y 3, por la caducidad del plazo. Primero, extinción por cumplimiento, la forma normal de extinguir el plazo. 2, por renuncia. Recordemos, el artículo 12 de nuestro Código Civil establece que pueden renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren el interés particular del renunciante y no esté prohibida su renuncia. Por lo tanto, el plazo puede ser renunciado por el deudor a plazo en favor del acreedor a plazo. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿se puede renunciar al plazo? En principio,
Sí, o sea, la ley establece que el deudor puede renunciar al plazo. Sin embargo, el deudor no podrá renunciar al plazo en alguna de las siguientes hipótesis. Primero, si las partes estipularon lo contrario. Dos, cuando la renuncia al plazo le causa un perjuicio al acreedor. Y tres, en el caso del contrato de mutuo con interés en que el plazo beneficia a ambas partes. En esos tres casos no cabe la renuncia. Perdón, no cabe la renuncia. A ver, esta última regla tiene excepciones en la ley sobre operaciones de crédito dinero y en la ley sobre letrecambios y pagarés. Ese tema ustedes lo van a examinar en su minuto en derecho comercial. Y finalmente vamos a dejar esbozado, previo a la próxima cápsula, la llamada caducidad del plazo. Esta es otra de las instituciones muy importantes y relevantes del derecho de obligaciones.